inmunidad legal para utilizarlos. Hombre, pues yo le escribo al Congreso de Estados Unidos, oiga, yo con $1,000 millones de inmunidad, me cae que lo hago mejor que aquel. Es decir, nada, $700,000 millones de inmunidad legal es un absurdo. Entonces lo que hace el Congreso de Estados Unidos es hacer un paquete en serio, y es el que llevan a discusión el 29 de septiembre, un lunes, que ustedes recordarán, el Congreso vota en contra del paquete. Esa decisión de los diputados de Estados Unidos es un error monumental que continúa el hundimiento del sistema financiero, y no se detiene sino hasta que Gordon Brown, el primer ministro de Inglaterra, anuncia un paquete ya decente, frente al cual el mercado empieza a tener un poquito de confianza. Pero aún eso, lo único que da es un poquito de respiro hasta la elección en Estados Unidos, y después de la elección lo que esperábamos es que se fuera serenando un poco el asunto y ya pudiéramos empezar a ver el fin de la crisis financiera. Sin embargo, el señor Obama resultó bastante mejor político de lo que yo creía, y no hizo ningún anuncio. Es decir, en el momento que es electo no anuncia nada en materia económica y se hace tarugo durante 2 semanas. Y esas 2 semanas provocan nuevamente un hundimiento todavía mayor que el que habían visto en las gráficas anteriores. De hecho, para la semana pasada, Standard & Poor's o el Dow Jones ya habían perdido prácticamente 60% de su valor, que es muchísimo dinero. Entonces, ya esta semana pasada, esta que está terminando ahorita, finalmente el señor Obama decide ya empezar a tomar decisiones que se noten y que hagan que los mercados se serenen. Por eso esta última semana, estos últimos días, ustedes han visto cómo la bolsa en Estados Unidos subió todos los días, aunque fuera poquito, pero todos los días fueron positivos, y más o menos ellos serenando. Una buena forma de ver qué es lo que va a pasar es usar estas 2 referencias que tienen ahí. La línea azul es la tasa LIBOR. La tasa LIBOR es la tasa a la que se prestan los bancos en los países civilizados. Esta tasa andaba ahí en 2.8%, hasta que en el 15 de septiembre se empieza a ir hacia arriba y se bota hasta niveles de casi 5%. No solo crece la tasa, sino también el margen sobre la tasa. O sea, lo normal es que un banco le preste al otro, digamos, LIBOR más 1. Bueno, para el punto alto estaban pidiendo 2 veces LIBOR. Es decir, si un banco le prestaba al otro, le prestaba el 10% anual. Eso es una locura en los países civilizados. Entonces, lo que eso nos estaba indicando es el nerviosismo de los bancos entre ellos mismos. Es decir, no había confianza ni siquiera en qué es lo que iba a pasar con los colegas de los otros bancos. Entonces, ningún banco le prestaba al otro, todo el mundo se hacía tarugo, se quedaba con el dinero en la mano. Esto se empieza a tranquilizar con el anuncio de Gordon Brown, el paquete de rescate de Inglaterra, que después se va a tomar por todos, y va disminuyendo hasta que ahorita se encuentra ya en 2.1%, 2.2%. Es decir, ya se acabó el problema de los bancos. Ya ahorita la parte de la crisis financiera que tiene que ver con los bancos, es culpa mía la raya azul, perdón. Yo pensé que se iba a ver, pero en la máquina se ve re bien, pero pues es inútil. La caída de los bancos, que era esperable, la gran crisis bancaria con quiebras en todo el mundo, eso ya no va a pasar. Ya se tranquilizaron los bancos. ¿Cómo lo sabemos? Porque ya se prestan entre ellos a tasas de interés decentes, incluso menores que las anteriores. ¿Por qué? Pues porque les han prestado una cantidad de dinero monumental. Es decir, parte de la diferencia que tenía el paquete de Gordon Brown con el paquete original de Estados Unidos es que le iba a prestar dinero directamente a los bancos. Esa liquidez adicional para los bancos es lo que salva al mercado financiero. El paquete original de Estados Unidos no contemplaba ese dinero, por eso no sirve para nada. O sea, era una burrada de veras desde el principio ese paquete. Pero bueno, ya se tranquiliza el mercado bancario. Ya no va a haber crisis bancaria mundial. La otra línea, la línea roja, es la diferencia entre la tasa LIBOR y la tasa de bonos del Tesoro a 3 meses. La LIBOR es también a 3 meses, ¿no? Entonces, ¿por qué la diferencia entre LIBOR y Tesoro? Porque esa diferencia nos indica el nivel de riesgo que se asocia a el mercado financiero en ese momento. Entonces, vean ustedes cómo normalmente era 1% los días previos a la crisis, y de ahí se va junto con la LIBOR, y ahorita se encuentra prácticamente pegada a la LIBOR. ¿Qué significa eso? Significa que hay un nivel de riesgo en el sistema financiero todavía muy alto. Ya no está en la parte bancaria,
está en el resto del sistema financiero. Ahí hay nerviosismo, tanto nerviosismo que los inversionistas están comprando bonos del Tesoro con rendimiento negativo. No negativo en términos reales, negativo en términos nominales. Es decir, la gente está dispuesta a perder dinero con certeza con tal de comprar un bono del Tesoro. No le van a pagar 1% o 2% por el bono, le van a pagar menos 0.5%. Esta semana terminaron los bonos del Tesoro a 30 años en el mercado secundario pagando una tasa de interés de menos 3% durante 30 años. ¿Quién en su sano juicio invierte dinero al menos 3% anual durante 30 años? ¿Cuál es el rendimiento de esa inversión? Pues que vas a perder tu dinero con seguridad. Nomás sacan menos 3% durante 30 años, pues desaparece todo. Pues así están comprando los bonos. ¿A poco no están baratos? Ese es el nerviosismo. Estamos esperando que esto se tranquilice. ¿Cuándo se va a tranquilizar? Cuando haya liderazgo en el sistema financiero. El liderazgo lo estábamos esperando que se notara en el momento que era electo Barack Obama, o quien fuera electo, y en las siguientes 2 semanas venía la reunión del G20, la que hubo hace 2 semanas. En esa reunión se suponía, o esperábamos, podía ir el presidente electo y decir, raza va a ser para allá, ¿no? Que eso es lo que se necesita. Pues no fue. Y entonces, como no fue, la reunión no sirvió absolutamente para nada. Fueron, se tomaron la foto y se regresaron, no sirvió para nada. Y eso provocó que la siguiente semana fuera caótica. Por eso, reitero, esta semana ya empezaron los anuncios de Obama de quién es el secretario del Tesoro, quién va a ser el jefe del Consejo Económico Nacional, etc. Ya se empezó a anunciar de qué tamaño pueden ser los programas para el próximo año. Y entonces esto ya empezó a tranquilizar un poco las cosas. Pero hasta que no entre Obama y no empiecen a funcionar los programas, esta cosa aparentemente no se va a resolver. ¿Por qué es relevante todo eso? Porque de esto depende lo que ocurra con nosotros. No veíamos hace un momento, si la bolsa de valores tiene un valor que depende de la bolsa de valores de Estados Unidos, y el tipo de cambio tiene un valor que depende de este ajuste de tasas. Entonces, ¿cuándo va a regresar el dólar a los 11 pesos o 12 pesos? Cuando esto se serene. ¿Cuándo se va a serenar? Cuando haya liderazgo claro en Estados Unidos. Yo esperaba que eso ocurriera ahorita, no ocurrió. Como soy optimista, sigo pensando que en estos días finales del año va a empezar a mejorar, pero con certeza yo creo que hay que esperar hasta el 20 de enero para que esto se vea claramente, que es el día que toma posesión Obama. Y entonces puede ser que las cosas empiecen a mejorar un poco. Este es un problema, porque el dólar caro durante tanto tiempo ya se empieza a reflejar en los precios, y eso significa inflación. Y si hay inflación, entonces el dólar ya no va a regresar nunca a los 11 pesos. Sino que regresaría con suerte a 12. Y mientras más tiempo tarde en bajar el dólar, pues más difícil va a ser que se regrese. No sé si me explico. Entonces, se empieza a convertir ya en un problema bastante más importante. Esta gráfica la han visto muchas veces ustedes, y me gusta porque es para hacer la gran diferencia entre lo que era México antes y lo que es ahora. Es el comercio exterior de México medido como porcentaje del PIB. La raya amarilla son exportaciones y la roja son importaciones. Y durante todo el siglo XX México mantuvo un comercio que está en el orden del 10% del PIB. Eso es lo importante en la gráfica. Mientras que ahora el comercio exterior representa 70% del PIB. Eso es una diferencia brutal, es otro país totalmente distinto. Por ejemplo, en 1970, todo el comercio exterior de México sumaba 10% del PIB. El gobierno mexicano podía mover en gasto público, salarios y paraestatales 16% del PIB. Entonces era el gobierno quien decidía qué le pasaba a la economía. Hoy el comercio exterior vale 70% del PIB. El gobierno mexicano puede mover entre gasto público y paraestatales y todo lo demás 6% del PIB. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno mexicano frente al problema internacional? Nada, absolutamente nada. Lo más que puede hacer es lo que ya anunció el presidente Calderón. Van a tener un gasto adicional, va a haber un déficit, lo cual se supone que impulsa la economía, y si es cierto, sí la impulsa, pero la impulsa desde el 6%, frente a un problema del 70%. Entonces su impacto no es tan significativo, no es despreciable, pero no es tampoco tan importante. Si el comercio exterior es el que determina el comportamiento de la economía, entonces nuestro gran cliente, que es